Bienvenidos a Bogotá Cultural. En esta ocasión nos encontramos en el centro de la capital, en un espacio que está enfocado en preservar el patrimonio material e inmaterial de nuestra nación. Esto es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia es una entidad de carácter público dedicada a la investigación, a la conservación y a la divulgación de la diversidad y la complejidad cultural de Colombia. Bueno, hay un tema muy importante y es que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es la entidad máxima, como la autoridad máxima en el tema arqueológico. Eso quiere decir vestigios de culturas ya desaparecidas y también de la investigación antropológica. En ese contexto de lo arqueológico tenemos una tarea muy importante que es la investigación, la conservación y la divulgación de los vestigios de los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos y Tierra Adentro, que aprovecho la oportunidad para contar que hace 30 años fueron incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Digamos con nuestra tarea desde el área de museología, digamos desde hace más o menos 8 años, en un ejercicio de trabajo de investigar y hacer guiones curatoriales sobre las problemáticas y la diversidad cultural del país. En ese sentido, y particularmente en los parques arqueológicos, nuestra tarea es llegar a públicos muy generales para que a través de las exposiciones, de los parques arqueológicos, de los museos, entendamos todos dónde estamos parados de alguna manera. Y en ese sentido hablamos del macizo colombiano, y en el macizo colombiano están ubicados, y donde nace el río Magdalena, nacen 5 de los principales ríos del país, que son el Magdalena, el Patía, el Caquetá, el Putumayo, y ahí el río Magdalena empieza su trayectoria y atraviesa todo el país de sur a norte. Y en ese contexto del nacimiento, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, el río empieza su descenso vertiginoso y llega a la población que hoy se llama San Agustín. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué San Agustín? Y resulta que de todas maneras estas regiones y estos territorios estuvieron bajo un proceso de colonización y evangelización muy fuerte, y cuando llegaban los grupos colonizadores pues nombraban, y en este caso los españoles nombraban los territorios con los nombres de sus santos. Claramente el río Magdalena se ha llamado de muchas maneras a medida que pasa por el país, dependiendo de la diversidad de culturas y de grupos humanos que se asentaron en las dos vertientes del río Magdalena. En ese sentido, San Agustín está a 1.700 metros sobre el nivel del mar y allí se asentaron grupos hace aproximadamente 2.000 años, mucho antes también hubo grupos humanos que se asentaron allí, pero San Agustín es muy conocido por estos grandes montículos arqueológicos que sirvieron, digamos, para alojar personajes muy importantes, y son estructuras monumentales conformadas por corredores dolménicos, sitios donde están precedidos, sitios que están precedidos por estatuarias con rasgos humanos y de animales, que a veces pues terminan siendo, a pesar de que San Agustín es muy investigado, su explicación es muy compleja, dada de verdad la diversidad de rasgos. Hay gente que habla, investigadores que lo relacionan con el tema de los jaguares o de los micos, y bueno, hay muchas interpretaciones y mucho trabajo alrededor, digamos, de estos sitios monumentales increíbles, donde no solamente la gente
digamos, los grupos humanos se dedicaron a enterrar a sus muertos y a hacer estos grandes montículos, de atallar estas grandes estatuas, sino que allí vivieron, cultivaron, elaboraron cerámica, desarrollaron unas tecnologías impresionantes de orfebrería, y eso es un poco la construcción narrativa que nos esforzamos por narrar a diferentes públicos en los museos regionales de San Agustín, del Alto de los Ídolos y de Tierra Adentro. Tenemos sedes regionales en Santa Marta, tenemos sede en San José del Guaviare, tenemos sede en Tumaco, donde estamos en un proceso de construcción, de investigación y de cobertura regional muy importante a nivel, digamos, de institución y de las subdirecciones que conforman el ICANN, que son la de investigación, la subdirección de patrimonio y la subdirección de apropiación social. Y además tenemos parques, en el caso de San Agustín, 90 años se está cumpliendo el Parque Arqueológico de San Agustín y 30 años, como les decía, de inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces la intención, digamos, de las exposiciones que hemos ido construyendo es que pasen por la sede del ICANN. Generalmente todo se va afuera del país. Es el caso, por ejemplo, de la exposición de Gentes del Putumayo Narran, Travesías, Intercambios y Reivindicaciones, que asesoramos y coordinamos en Mocoa, en un museo que construimos en la mitad de un parque natural al aire libre. Y estas exposiciones, digamos, son un museo, más allá de abrir sus espacios, tiene que tener una agenda y unas activaciones con las poblaciones. Este proyecto y los dos proyectos que vamos a inaugurar en esta nueva sede son exposiciones itinerantes que ya vienen andando por diferentes partes del país. Y esa es un poco la intención, ¿no? Tenemos una colección en el Museo Nacional, es una colección que es la colección etnográfica, es una colección muy importante en el sentido de que habla de los orígenes y de la historia de la antropología en Colombia. Los objetos son resultados de las primeras exploraciones e investigaciones que hicieron los arqueólogos del Instituto Etnológico Nacional, o ICANN, hace 70, 80 años. Y en ese sentido, de esa colección nos hemos dado a la tarea de crear exposiciones itinerantes, contextualizarlas, crear unas líneas de investigación y vamos a ver más adelante la exposición que se llama Pura Fibra, Tejer Pensamiento, Pensar Tejiendo, que hace, digamos, un paneo por todo Colombia, por esta gran diversidad que creo que no lo he nombrado, sobre lo que significa que este país tenga 3 cordilleras, que el sistema andino irrumpa por el sur y se bifurque en 3 cordilleras, y eso hace que este país sea complejo de conectar, pero también que haya una diversidad y complejidad a nivel natural, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las exposiciones lo que hacen es pararse en ciertos sitios y trabajar proyectos museológicos y museográficos con sectores de las comunidades. El ejercicio, digamos, de la exposición de Gentes del Putumayo Narran hace eso, ¿no? Creamos, digamos, unos grupos curatoriales regionales con gente indígena, campesina, afro, para mirar 120 años de historia, de cómo ha sido esa trayectoria, ese peregrinar, esos desplazamientos, esas múltiples violencias que ha tenido que pasar casi todo el territorio colombiano. Y en ese sentido, esta exposición de Gentes del Putumayo narran eso, ¿no? El ICANN es una entidad encargada de la investigación, la divulgación y la preservación de la cultura de los pueblos de nuestro país. A la vuelta les contamos más de este increíble espacio y de algunas de sus exposiciones. Bueno, esta exposición de Gentes del Putumayo Narran está conformada por 7 dispositivos y ese es un reto que nos hemos fijado, digamos, ya no estamos tan inmersos en los espacios museo, sino nos hemos dado como a la creación
de dispositivos interactivos itinerantes. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta exposición ya estuvo en Putumayo, ha estado en San Agustín, ha estado en Tierra Adentro, ha estado en Honda, en el Museo del Río Magdalena, y ahora llega aquí a hacer, digamos, un poco el ejercicio de divulgación también con los mismos compañeros de las mismas instituciones que a veces nos enteramos menos de lo que estamos haciendo cada uno. Por ambientar un poco y explicar de qué se trata cada uno de los dispositivos, tenemos una línea de tiempo que identifica 60 hitos relacionados con cómo llegan, por ejemplo, los capuchinos al Putumayo. Cómo son estos contextos y estas relaciones tan complejas con las comunidades indígenas y el interés de abrir caminos para empezar a explotar el territorio. Eso es una cosa muy fuerte, pues porque aquí estamos hablando de la necesidad de la quina, que era súper necesaria para poder colonizar, conquistar y de alguna manera esclavizar a las comunidades indígenas. Eso es un hito fuertísimo, pasó con el caucho, ha pasado y hasta hoy seguimos con estos booms económicos, con los monocultivos, pero también con la coca. Entonces es un ejercicio también retrospectivo un poco de mirar cómo han sido estas violencias sobre las comunidades y qué ha pasado también con estos contextos naturales tan ricos, pero también de alguna manera esa riqueza y esa diversidad ha llevado a las gentes que viven en estas regiones a condiciones muy complejas de violencia y de pérdida de su autonomía y de sus territorios. Está un dispositivo que son la búsqueda de las rutas y caminos. Esa funciona con manivelas, son 16 historias que están contadas en impresos ilustrados de las rutas que siguieron las gentes desde el Cauca o desde Nariño o desde Ecuador, desde el mismo Ecuador, que fueron pasando por el macizo colombiano, atravesando a tierras bajas y llegar hasta Puerto Leguízamo, que es, digamos, el extremo del Bajo Putumayo. Cada historia pues es una aventura completamente distinta y eso es, digamos, lo que estamos mostrando acá, ¿no? Son las historias y las memorias de estas familias de 3 generaciones que se asientan en el medio y en el Bajo Putumayo buscando mejoras de vida. Entonces hay otro que es este que se llaman trueques de poder, que es precisamente cada dispositivo está mostrando de maneras totalmente distintas. Entonces esto es como un bargueño, es una caja donde hay palabras e imágenes, donde la gente puede armar paisajes y narraciones contrastadas de lo bueno y lo malo que ha sucedido en los territorios, sobre lo que significan las fumigaciones, el paramilitarismo, el proceso de evangelización, la explotación del oro, la esclavización del caucho. Esto, por ejemplo, es una obra de arte. Cada imagen y cada puerta que se abre tiene una imagen que está hecha a mano por un artista que se llama Yorleni Cardoso y digamos el ejercicio es un poco invitar a que la gente abra esta caja y cada cajuela está conteniendo información diferente. No es una exposición únicamente para pasar y mirar, sino es una exposición para explorar, para leer, para aprender. Entonces, exige una mediación, que tenemos mediadores aquí en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que hacen, digamos, bajo una programación, asumen, digamos, la responsabilidad de transmitir todo este trabajo con muchos públicos. Bueno, aquí nos encontramos en una sala de lectura de la nueva sede del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y digamos que nos tomamos este espacio porque realmente, como les decía, esta exposición es una exposición solamente para dar una vuelta y salir, sino es sentarse
escuchar, explorar, leer y sobre todo leer y entender un poco estas historias tan fuertes y tan impactantes que escuchamos de la gente del Putumayo que se vinculó a esta exposición en todo un trabajo de etnografía de 2 años. Entonces, en ese sentido, tenemos de Universos y Territorios Indígenas, que es un dispositivo que tiene 12 paneles que hablan de las comunidades indígenas que existían hace más o menos 110 años, que es la historia que estamos mirando desde hace 110 años a hoy, y la gente y las comunidades indígenas que empezaron a migrar y a buscar oportunidad y territorios y el reconocimiento de esos territorios allá también en el Putumayo. También tenemos 2 dispositivos que son álbumes de familia, donde a través de teléfonos, libros a medida que se abren y se pasan las páginas a través de uno de estos antiguos teléfonos que nos tocó a nosotros, ya ahora son celulares. Entonces se levanta la bocina y se escucha a través de estos objetos, se escuchan las voces de la gente que narra sus historias. Puede ser tercera generación, segunda generación. Y este dispositivo que se llama Gentes de Río, Monte y Ciudad, digamos el dispositivo narra desde el alto hasta el bajo, con un río, digamos el río Putumayo es la representación de un río, en cuyas vertientes se empiezan a sentar gentes y a crear las poblaciones y a fundarlas en todo este contexto político, religioso y de comunidades indígenas. Entonces se muestra un poco esa trayectoria. Una extensa colección de archivos, tomos y elementos que hacen parte de una de las colecciones más grandes del país y la cual se encuentra en la Biblioteca del ICANN. A la vuelta les contamos más. Bueno, nos encontramos en la sala de exposiciones temporales que va a ser inaugurada en la primera semana de mayo y la vamos a inaugurar con una exposición y un tema muy particular que se llama Pura Fibra, tejer pensamiento, pensar tejiendo. Esta exposición ha itinerado ya en varias partes, la inauguramos en el Museo Nacional hace cerca de 7 años y ha estado en San Agustín, ha estado en Tierra Adentro, hubo una versión en el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar y ahora la hemos remozado de alguna manera, por decirlo. Generalmente estas exposiciones se van transformando dependiendo de lo que nos proponga el espacio. El tejido pues es una creación que responde a necesidades del cuerpo y el alma. Entonces también son imitaciones de la naturaleza y en ese sentido es también la relación ser humano-naturaleza, pero ser humano-animal, ¿no? Entonces vamos aquí a encontrar, por ejemplo, un objeto tan maravilloso como el cebucán, matafrío y toda esta serie de objetos que entran a ser parte, digamos, de la cotidianidad alimentaria de muchas comunidades, no solamente de la Amazonía, en donde intervienen muchos objetos y cultura material, ¿no? Entonces está desde la mochila que arman las mujeres en la chagra para recoger la yuca brava. La yuca brava es un alimento que tiene que pasar por un proceso muy largo para eliminar el veneno, el ácido que tiene. Y de alguna manera todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué la yuca brava y no la yuca común y corriente? Y sencillamente es que es un alimento que no tiene competencia con los animales. Los animales no pueden procesar la yuca brava y por eso no entran a la chagra y se la comen. Entonces, los indígenas, las comunidades indígenas amazónicas llevan trabajando y explorando la yuca brava y sacándole el veneno durante miles de años. Esto no es de hace muy poco. Y en ese sentido hay toda una serie de objetos, desde ralladores hechos en maderas
impresionantes con piedrecillas, pero viene el cebucán donde cuelgan y meten la masa para exprimir el veneno. Pero están también los cernidores, pero también están los balais y también hay una serie de objetos maravillosos que van a poder ver en esta exposición explicados y narrados a través de testimonios de la gente. La Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Reichel del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, como su nombre lo indica, es una biblioteca especializada en los temas de arqueología, antropología, historia colonial y todos los temas asociados a las ciencias sociales. Su importancia es porque la biblioteca ha hecho parte de la historia del instituto a lo largo del instituto desde que empezó con otras entidades anteriores y se recogieron todas las colecciones que venían desde antes, desde el Instituto Etnológico Nacional, desde todos los institutos que antecedieron al ICANN hasta que se formó el ICANN hace más de 20 años. Incluso el año pasado celebramos los 20 años de la biblioteca especializada como biblioteca especializada del ICANN. Entonces es primero un referente para todos los antropólogos y arqueólogos e historiadores en Colombia y somos el centro de investigaciones para los investigadores internos del ICANN y los investigadores externos en estas áreas del conocimiento. Tenemos más de 110.000 ejemplares. Es una biblioteca muy grande en colecciones, pero pequeña en tamaño. Siempre he dicho que tenemos como una especie de archivo comprimido, como un WinZip de otras bibliotecas tan grandes como la Virgilio Barco. Entonces, a pesar de ser pequeña en tamaño, los procesos y las colecciones son grandes y tenemos libros, tenemos informes arqueológicos que son documentos propios del ICANN, informes misionales que son los informes que realizan nuestros investigadores, los informes arqueológicos son los resultados de las licencias arqueológicas que nos entregan los arqueólogos, que le entregan los arqueólogos al ICANN cuando hacen sus estudios, mapas, fotografías, etcétera. O sea, tenemos un gran acervo fotográfico que es una gran base para las investigaciones. Tenemos una colección de microfilmes que son unos archivos españoles que adquirió el ICANN ya hace muchos años y esos archivos están escritos en paleografías, son del siglo XVI, datan de como toda la historia económica de esa época en Cartagena, cómo eran los virreinatos, la cuestión de los galeones, genealogías, etcétera. La flora, tenemos también la flora de Mutis, que es una edición que ha hecho el ICANN y la tenemos casi completa, que es el resultado como de la expedición botánica y que el ICANN ha ido sacando cada año unos tomos para que las personas puedan conocer los resultados de la expedición botánica. Entonces, cualquier persona puede venir a la biblioteca. No necesariamente tiene que ser un especialista en el tema, no necesariamente tiene que ser un investigador. Puede venir cualquier persona, está abierta al público. Solamente es que consulten en el catálogo, revisen qué es lo que quieren consultar, sus temas de interés. Pueden venir, consultarlo, no llevárselo en préstamo, porque ese es un servicio únicamente para nuestros funcionarios y contratistas. Y para las entidades con las que tenemos convenios o acuerdos de préstamo interbibliotecario. Pero cualquier persona puede venir a consultar sin ningún problema, sin ningún costo, todo el tiempo. Si quieren estar todo el día pueden estar aquí consultando todo el tipo de material que se tiene acá en la biblioteca. Invito a toda la ciudadanía a venir a visitarnos a la Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Reichel. Estamos abiertos de lunes a viernes, en jornada continua. Pueden venir a consultar todo el material que les acabo de decir. Estamos con un equipo de trabajo que está dispuesto a colaborarles, a enseñarles a usar el catálogo,
a mostrarles las colecciones que tenemos y a apoyarlos en sus investigaciones. Entonces, bienvenidos a que vengan, consulten, curoseen un poco, no solamente es para investigadores, sino para todas las personas que estén interesadas en estos temas. El valor de poder guardar y recordar los fragmentos de nuestra historia es incomparable. Es importante para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es por eso que en Bogotá Cultural visitamos el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los esperamos en un próximo episodio.